En los últimos años hemos sido testigos de cambios trascendentales en la política y en el sistema judicial, decisiones que han generado controversia, marcado agendas y en muchos casos redefinido el futuro de la sociedad. Pero, ¿cómo influyen en nuestras libertades, en la justicia y en el rumbo de las próximas decisiones de Estado? Mi nombre es Marlene y en esta ocasión conversaremos sobre política y justicia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Telégrafo Talks, un programa de conversaciones abiertas y auténticas en vivo desde X-Space, todos los miércoles por la noche. Mi nombre es Marlene y soy integrante de Telégrafo y seré su moderadora en esta ocasión. En los últimos años hemos visto cambios importantes en la política y en el sector judicial que han generado diversas opiniones. ¿Siguen de cerca los casos de mayor impacto o las reformas más recientes? En esta ocasión conversaremos con expertos como el licenciado Brian Morales, el licenciado Diego Ronquillo y Eddie Batzin sobre el poder de la política y la justicia para transformar la sociedad, sin olvidar que estos temas impactan a nuestra vida cotidiana y generan debate y definen los rumbos de las próximas decisiones de Estado. En este episodio estaremos conversando sobre la política y la justicia y de cara al futuro. En esta ocasión, como ya había mencionado, nos acompañan tres expertos: el licenciado Brian Morales, abogado y notario, litigante, consultor jurídico y político; el licenciado Diego Ronquillo, abogado y notario; Eddie Batzin, estudiante del 9º semestre de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, director de proyectos de AGES y promotor de derechos humanos. Conversaremos sobre estos casos más relevantes que hemos podido apreciar durante estos últimos años en las elecciones judiciales más recientes y cómo estas instituciones pueden ser herramientas poderosas para transformar la sociedad. También exploramos cómo la política y la justicia impactan nuestra vida cotidiana. Para comenzar con esta conversación, vamos a generar esta pregunta para nuestros tres invitados. Desde sus experiencias, ¿cómo podrían describir la relación actual entre la política y la justicia en Guatemala? Ok, primero que nada agradezco la invitación que me realizaron y pues bueno, respondiendo un poco a la pregunta, en mi criterio, tal vez podría decir que la relación entre la política y la justicia en Guatemala está severamente marcada por una lucha de poder disfrazada de institucionalidad. En teoría, consideraría que la justicia debería ser un pilar independiente, pero en la práctica está profundamente influenciada por intereses gremiales y estructuras corporativistas. Para mí, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, esta institución que todos conocemos, tal vez lejos de ser un ente meramente profesional, es un actor clave en la selección de magistrados y otros cargos claves, lo que otorga un peso político y condiciona tal vez el sistema de justicia. Creo que no se trata solo de aplicar la ley como hemos estado acostumbrados con nuestros profesionales, sino también de quién la interpreta y con qué intereses lo hace. El problema de fondo es que seguimos hablando de un Estado de Derecho sin entender, creo, realmente quiénes son los que lo operan o controlan. De acuerdo a algunos sociólogos que he tenido la oportunidad de leer, eh, no basta con enfocarnos en las normas, en este jus positivismo, jus formalismo y en sus procedimientos, sino también hay que analizar las dinámicas que tienen los abogados como actores dentro de un sistema que responde más a una dinámica de poder que a un principio de justicia. Realmente no podría hablar si existe un gremio monolítico, sino también más bien como grupos que buscan consolidar un capital político y legal para incidir en decisiones claves. Y al final de cuentas esto tiene una consecuencia palpable. Lo podemos ver en la baja confianza que tiene la población en torno a la justicia, y eso no es casualidad. Creo que la gente percibe que el sistema
no está diseñado para servir, sino más bien para responder a intereses de quienes lo controlan en su momento. No es solo cuestión de cambiar leyes, como normalmente se suele decir, sino también entender a quiénes son las que lo aplican y cómo su participación política define el rumbo del país. Creo que solo así podemos comprender muy bien estas relaciones, estas dinámicas de poder entre el Estado de Derecho que se alega y nuestro sistema de justicia, que actualmente pues podríamos decir que se encuentra atrapado en esta lógica de poder. Yo creo que con eso concluiría. Muchísimas gracias, Eddie. Creo que es sumamente valioso poder escuchar estos aportes desde quienes aún se encuentran en las aulas y están próximos a salir a estos espacios de litigio y de impartir justicia. Y es sumamente importante también escuchar cómo se percibe desde estos espacios, pero sobre todo también escuchar la opinión de los profesionales jóvenes. Así que vamos contigo, Brian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, rápidamente entrando en materia para poder abordar esto de una forma pues rápida y concreta. Creo que la primera relación que existe entre la política y la justicia es por algo tan evidente que todos conocemos, que todos hemos visto y que está plasmado en nuestro cuerpo, en nuestro texto constitucional, que es que los tribunales de mayor jerarquía de este país, ¿no? Que son la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones, pues son nombradas por un cuerpo político que es el Congreso de la República y mediante el cual eh, pues se realizan negociaciones políticas, obviamente, porque es la naturaleza de este órgano y es la naturaleza de esta elección. Entonces, mediante el cual pues sucede esta forma en la que se nombran nuestros magistrados de nuestras altas cortes. Entonces, en un primer punto ahí tenemos la primera forma en la que se da esta relación de una forma tan directa y una forma tan entrelazada entre la política y el tema de los operadores de justicia, ¿no? Ahora, otro punto interesante que para evaluar en esto es que después estos magistrados también son los que evalúan o no el nombramiento o la renovación en el cargo de los jueces y la distribución de dónde van a ejercer su judicatura. Entonces, a la larga, por diseño constitucional, por imperativo de ley, nos encontramos en que el nombramiento de los magistrados es netamente político. Entonces, posteriormente, vamos a encontrar que las resoluciones judiciales van a ser, pues, revestidas de un carácter jurídico, ¿no? Pero hasta cierto punto de una forma política. Hemos visto varias sentencias, hemos visto varias resoluciones en aspectos tanto administrativos, judiciales y electorales, donde se ha politizado esa justicia, donde han tomado mucho en cuenta el factor político a la hora de poder resolver. Entonces, desde un primer punto, creeré yo que esa es una apreciación bastante rápida para poder adentrarnos un poquito a este tema. Con esa primera parte es con la que te respondería esta pregunta, Marlene. Muy bien, muchísimas gracias, Brian. Y por supuesto, ejemplificar esa situación que es sumamente importante y a la cual creo que también ha sido grato ver cómo la misma ciudadanía ha buscado cómo informarse e involucrarse de alguna u otra manera de este proceso tan importante. Y justo hablando de ciudadanía, quisiera consultarle a él, que desde la perspectiva ciudadana, ¿cómo crees que se percibe el sistema de justicia en Guatemala? Y si consideras un instrumento de justicia o de poder este. Bueno, creo que no podría como tal arrogarme a hablar por la ciudadanía, pero sí podría compartir tal vez como un poco del cómo comprendo yo estas dinámicas y las percepciones que de una u otra forma pues puedan encajar la visión de algunas personas y compartirla y también diferir, ¿verdad? Yo creo que el sistema de justicia en Guatemala no está no se puede comprender como un instrumento de justicia, sino más bien como una extensión del poder.
Y como les mencionaba cuando tomé la palabra en su primer momento, eso no es algo casual, ¿saben? Ese es el resultado de un Estado que ha convertido la aplicación de la ley en un mecanismo de control y privilegios, que en lugar de pues garantizar igualdad ante la ley, la dilata en este aspecto. A mi criterio, la justicia no debería ser como una cuestión de quién tiene una mayor conexión o poder político, pero en Guatemala, lamentablemente, o lo es o así se percibe. La discrecionalidad con la que se aplican las leyes creo que crea un sistema desigual, donde las personas pues no pueden o no se permiten confiar en que serán protegidos por el derecho, sino que ellos tienen que buscar la forma de defenderse de este mismo sistema, en el cual debería de garantizar su libertad y seguridad. Por ejemplo, cuando el Colegio de Abogados y Notarios, en lugar de ser un ente técnico, ¿verdad?, que tendría que conglomerar a los profesionales para mejorar la academia, para mejorar el ejercicio de la función tanto de la abogacía como el notariado, se ha convertido en un actor político con una injerencia tan profunda que también se ha permitido por esa permisividad que ha tenido el Estado otorgándoles esos puestos de toma de decisión, en los cuales se les permite pues elegir magistrados, el puesto de fiscal general, interceder en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, entre otros, ¿verdad? De esta manera creo que la justicia deja de ser un principio para convertirse en una moneda de cambio. Y bueno, esto creo que no es un problema técnico como tal que se puede regular, sino que también es un problema de poder. No hay justicia cuando el aparato estatal se usa para castigar a adversarios políticos, para proteger a aliados o consolidar monopolios de poder dentro de la misma profesión jurídica que muchos de mis colegas comparten. Creo que la justicia no solo no puede existir en un sistema donde las reglas no son claras y no aplican para todos por igual y dependen específicamente en los intereses del momento, y creo que esta percepción es la misma que comparte la ciudadanía. Creo que un verdadero Estado de Derecho no se construye con instituciones que solo simulan ser independientes, sino también con un sistema donde la ley limita el poder y no donde el poder manipula la ley. Creo que tanto yo como las demás personas sigamos viendo la justicia como un instrumento de poder en lugar de un pilar de la libertad, de los derechos, el acceso a la justicia, seguiremos atrapados en un sistema que favorece a quienes están dentro y excluye a quienes están fuera. Sin justicia no podemos hablar de Estado de Derecho, de democracia ni de prosperidad. Yo creo que con esto estaría como concluyendo un poco la respuesta y esperando que también otras personas lo compartan. Claro, sí, creo que podemos entender esa situación y cómo abordar también de nuestra propia perspectiva y no tal vez en la totalidad de la ciudadanía. Sin embargo, anteriormente habías abordado un tema bastante importante en el cual pues señalas el de cómo realmente hemos tenido, al menos por algún conocido, por alguna otra persona con la que podamos platicar sobre el tema, cierto descontento sobre los procesos de las instituciones o incluso de personas específicas que ostentan algún cargo. Sin embargo, pues también hemos escuchado algún tipo de opiniones en las cuales pues podrían de alguna manera aportar a mejorar estos espacios, a poder fortalecer las instituciones y así pues también fortalecer el Estado de Derecho. Y eso es un aspecto muy importante a resaltar tanto de esta como de la anterior respuesta que nos pudiste compartir. Y bueno, para continuar, justo en este tema de hablar de instituciones, de personas, vamos a hablar del gremio. Brian, ¿cuál es el papel del gremio de abogados dentro de las dinámicas de poder en los partidos políticos guatemaltecos? ¿Y hasta qué punto el gremio influye en la configuración del sistema de justicia? Sí, bueno, vean, lo que pasa es que si alguno se ha encontrado de repente en alguna de estas reuniones de las elecciones para los cuerpos electorales en los que el Colegio de Abogados pues tiene participación, dígase comisiones de postulación, dígase elecciones de su junta directiva y demás, ustedes siempre van a encontrar un común denominador que van a decir,
los abogados, y es que dicen, bueno, somos el gremio más poderoso, somos el gremio que la Constitución, el constituyente nos dio una gran responsabilidad de país, cuando en primer punto pues eso es falso, ¿no? Porque toda esa participación viene derivado de las reformas del 93 después del Serranazo. Miren, puntualmente yo creo que yo creo, ya es Vox Populi, ya es una conclusión generada por diversos analistas, por defensores del Estado de Derecho, defensores de la modernización del sistema de justicia, y es que el Colegio de Abogados tiene una exagerada participación. O sea, sinceramente no sé qué hace el Colegio de Abogados participando en las comisiones de postulación, teniendo cuotas de poder para esto, al igual que el tema de la USAC, pues que también ahora está de moda con todo lo que ha pasado. Son cuotas de poder que no deberían de tener, y que eso se ha prestado para que hoy hayan N universidades que empiezan a funcionar únicamente con facultad de Derecho y con facultad de Económicas, porque les interesan estos nombramientos políticos, como es el tema de los magistrados para las comisiones de postulación, para el tema del Contralor General de Cuentas. Entonces, eso es derivado de ese mal diseño constitucional que tenemos, no solo que nació mediante la Constituyente del 85, sino que mediante las ocurrencias de la reforma del 93, se terminó dando un mal diseño a todo el sistema de justicia, y eso ha hecho hoy que esté completamente politizado todo el sistema de justicia, todo el sistema de las judicaturas, el tema de los partidos políticos, como puntualmente decía tu pregunta. Entonces yo creo que puntualmente hay que sacar al gremio de abogados de estar opinando en estos temas, que, como decía un catedrático, la justicia es tan importante como para dejarla en manos de abogados. El asunto es de que esto redonda siempre en una reforma constitucional, o en lo que les gusta mucho hablar, de una refundación completa del Estado, una nueva constituyente, una nueva constitución, que la gran. Pero pues es un debate que se ha abordado desde hace mucho tiempo, un debate que se ha agotado ya, que ya está demasiado sobrediagnosticado este tema. Pero es importante que se siga hablando, porque si no se sigue hablando, se queda ahí ese tema durmiendo el sueño de los justos, y se revive únicamente cada vez que hay este proceso de elecciones, ¿no? En 4 años vamos a estar volviendo a hablar, en 2 años, perdón, volviendo a hablar de la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y demás. Entonces es necesario pasar por esto, ¿no? Pues es necesario pasar por una reforma constitucional, que es lo que al mediano plazo o incluso a largo plazo es lo más factible, y poder corregir por completo todas estas falencias que tenemos, y que hoy terminan en lo que tenemos actualmente del sistema de justicia, que emiten resoluciones grotescas, no solo para el Estado de Derecho, sino para la democracia y para las libertades individuales y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes de este bello país. Entonces, en eso concluye mi respuesta, Marlene. Claro, creo que nos has ejemplificado y has llegado a un punto en el cual creo que también ha sido de comenzar esa discusión, porque creo que realmente está como medio puesta en la mesa, y muy pocas personas lo han mencionado, pero en esa intención de poder transformar toda esta situación y de poder aportar algo desde las diferentes situaciones en las cuales experimentan o les atraviesan esta inconsistencia tal vez de la institucionalidad, de los procesos y demás, es la tan mencionada de ahora reforma constitucional, de la cual creo que también deviene estas inconformidades, y que creo que están comenzando a dialogar sobre esto y poder rescatar ciertos puntos de lo que ya tenemos, y cómo poder realmente darle la preponderancia a la academia solamente en los espacios en los cuales lo deberían de estar. Y justo lo que tú mencionabas, el tema de San Carlos, ¿no?
de lo importante que es un Consejo Superior Universitario, de la incidencia que tiene, sin embargo, de la inconformidad que tienen al momento y de esos vacíos que se han quedado en las distintas elecciones, tanto internas, pero que también tienen una repercusión de Estado. Para continuar, quisiera preguntarles a ambos, en su opinión, ¿qué mecanismos institucionales permiten o impiden que el sistema judicial de Guatemala sea independiente de la influencia política? Brian, comenzamos contigo. Sí, gracias, Marlene. Bueno, volvemos a lo mismo. Al final, bueno, dentro de los diversos factores que puede ser, quizá mi punto el fundamental o el principal es que el nombramiento es político. O sea, al final el nombramiento de las altas cortes es político, pasa por un proceso político, pasa por una negociación. Y a ver, o sea, cada persona va a sacar al final sus conclusiones, si esto es bueno, si esto es malo, pero veíamos que en las elecciones de Corte Suprema de Justicia, de las salas de la Corte de Apelaciones que recién pasaron, se veían pues los candidatos que se estaban postulando, que llegaban al Congreso, pedían su derecho de audiencia, pues lo cual, desde un punto de vista particular, en mi caso, pues parecía hasta cierto punto transparente el ir a pedir audiencia, el ir a hablar y demás, pero eso no quiere decir que no dejen de ser elecciones políticas. Pero no queda de otra, pues, porque ese es el mandato constitucional y caemos nuevamente. O sea, al final todos los caminos conducen a Roma y al final todos los caminos conducen a esto, que es el modelo en el que se plasmó constitucionalmente la elección de ellos. Entonces, si llegas comprometido a cumplir ciertos favores a cambio de un nombramiento, pues no va a existir la independencia judicial. O sea, nunca va a existir una independencia judicial mediante esa forma. Además, tenemos pues otros factores que a lo largo del tiempo han ido surgiendo, ¿no? Desde el tema de la incursión del crimen organizado en la toma de decisiones públicas y también mediante las amenazas. Había un estudio del relator respecto de la independencia judicial donde existe una gran amenaza a los operadores de justicia, dígase fiscales, dígase jueces, magistrados, por parte del crimen organizado. Entonces, principalmente estos dos factores son los que actualmente vemos que están afectando el tema de la independencia judicial. Mientras sigamos manteniendo el mismo modelo de elección del nombramiento de los mismos, pues no va a haber una independencia per se. Mientras siga habiendo una incursión y ahora una gran manifestación del crimen organizado a plena luz del día, se va a seguir viendo que no va a poder existir una independencia judicial. Entonces estos son los factores principales que aquejan y como ciudadanía pues debemos estar al pendiente, debemos exigir estos cambios para que la justicia pueda ser independiente en este país, para que las normas, para que las reglas apliquen por igual a todos y para que de verdad se consolide un Estado de Derecho que no existe, ¿no? Que hoy en Guatemala es el deseo de toda la población. Entonces, puntualmente son estos dos los que yo veo. Podríamos entrar a otros, pero me podría alargar y creo que también pues Eddie nos va a nutrir con su aporte. Eddie, por favor. Sí, primero yo comparto mucho de lo que mencionaba Brian, ¿verdad? Sí es algo que tenemos un problema de raíz que nace a raíz de la Constitución del 85, ¿verdad? Estas dinámicas de poder que se le entregan no solo, por ejemplo, a la Universidad de San Carlos, sino también a estas coaliciones gremiales, específicamente al Colegio de Abogados y Notarios, que es la principal barrera institucional que limita, por ejemplo, una independencia judicial. Si nosotros vamos un poquito a ver, por ejemplo, estaba un libro de la memoria de un magistrado que se lo recomiendo y quieren entender un poco de cómo funciona la dinámica de estas comisiones de postulación, que estas comisiones de postulación nacen como un experimento para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero que claramente con el pasar del tiempo pudimos ver que son inoperantes y tampoco funcionan en la práctica, ¿verdad? Claro, en la teoría es muy bonito escuchar que
los grandes académicos, que los profesionales van a tener la oportunidad de incidir en esta participación, pero claro, esto lo que viene a es a afectar directamente y en sustancia cuál es el mandato que tiene cada institución. Por ejemplo, hablemos del Colegio de Abogados y Notarios, hablemos de Universidad de San Carlos de Guatemala, y mencionamos justamente a, a la universidad. Creo que también aquí tenemos un punto que yo agregaría, que de los que mencionaba Brian, ¿verdad? Que aparte del tema de la creación, de cómo están estructuradas nuestras normativas legales, sino que también la poca calidad de egresados del gremio profesional que tenemos. Lamentablemente, por ejemplo, con unos pensum estancados en gran parte de la mayoría de estudiantes de la Universidad de San Carlos y algunas otras universidades, pues lo que tienen es que van expulsando, generando o imprimiendo, podríamos decirle, a abogados que interpretan la ley de manera tan positiva, tan rígida y a conveniencia, claramente, porque incluso estas dinámicas de poder que muchos de los abogados vienen a repetir en la política gremial es algo que se empieza a adquirir, por ejemplo, en la política universitaria. Es algo que pues se acostumbra, ¿verdad? Y que ya poco a poco deja de interesar pues el nutrirse, el fortalecerse académicamente. Por ejemplo, ya no se habla de una hermenéutica jurídica para interpretar la ley. Tenemos, por ejemplo, cada vez más una baja calidad de juristas, aplicadores de la justicia. Entonces creo que ese es como otro factor que yo le añadiría de los que ya comentó Brian, y es también las barreras eh, tanto culturales como académicas que estamos en el que estamos formando a nuestros profesionales del derecho. ¿Por qué? Porque ya no se gradúan. Por ejemplo, la tesis ya solo se ha visto como un procedimiento meramente burocrático, y que si en ciertos casos, por ejemplo, hablemos de San Carlos, es un tema en el cual se mueve por que yo conozco a alguien y aquí así funciona y me aceleran el proceso, y para mis exámenes ya no tengo que hacerme mis procesos porque me van a hacer el favor de que me faciliten. Entonces sí tenemos como ese otro punto que yo agregaría, enfatizando un poco, eh, fuera de los que también tenemos como estructurales, ¿verdad? Que nacen a raíz de, de la Constitución y nuestras normativas vigentes. Muy bien, aspectos muy importantes a resaltar de sus dos intervenciones. Primero, el crimen organizado. Por supuesto que es uno de los problemas más grandes a los cuales se enfrenta no solamente el sector judicial, sino todo lo que involucra a los tres organismos del Estado y a sus formas de elección, a los órganos derivados y demás, que estos inciden día con día y que pues sabemos que justo para que puedan completar cada una de las labores que estas estructuras criminales tienen previstas, es necesario todo este aparato estatal para poder realizarlas. Y es muy importante recalcarlo, ya como lo hacía Brian, ya que a ver cómo poder competir políticamente, ya sea por elecciones populares, por elecciones gremiales, cuando el contrincante tiene todo ese apoyo, no solamente económico, sino de otros tipos de recursos en los cuales van a incidir en esos momentos eh, de elecciones, ¿no? Y, por supuesto, como dice él, también radica desde otra problemática que radica desde la Constitución y que lamentablemente de momento pues no podemos modificar eso para que en las siguientes elecciones podamos tener algo totalmente nuevo, sino con lo que tenemos, cómo poder adaptarlo. Y justo eso da pie a la siguiente pregunta, que sería para ambos: ¿qué reformas serían necesarias para fortalecer la independencia judicial partiendo desde lo que tenemos el día de hoy? Bueno, me imagino que me toca a mí. Eh, bueno, miren, yo sé que para los que están acá desde el inicio va a decir, solo hablando de la Constitución y demás, pero es que la reforma fundamental para el sistema de justicia debe ser por conducto de la reforma constitucional, no hay otra, pues, porque, o sea,
Ahí es donde está el problema, o sea, es en las reformas, o sea, nace con las reformas del 93, ¿no? O sea, sí, medio se intenta, aunque no es como tal una comisión de postulación, como el Tribunal Supremo Electoral en el 85, pero es mediante estas reformas del 93, ¿no? Pero bueno, puntualmente es la reforma constitucional, o ya sea, hay un paquete de reformas presentadas en 2016 que, pues casualmente los que la presentaron fueron los que después terminaron boicoteándola, después dijeron que era un caballito de Troya para meter el comunismo a Guatemala y demás, ¿no? Pero, o sea, fundamentalmente es el cambio de la Constitución, o sea, y ahí, o sea, partiendo del punto de vista de la reforma constitucional, ya podemos dividir las discusiones, o si una nueva, o qué hacemos, o cambiamos todo el esquema constitucional de la elección, o como decía por ahí otro analista, ¿no? Que solo emitir un nuevo decreto donde se eliminan las reformas en su totalidad del 93. Ahora bien, ese es un tema. Ahora también por medio de la Constitución tenemos que incluir el sistema de carrera judicial. En este país no existe la carrera judicial. No existe, o sea, en cualquier lugar donde uno habla de los puestos gerenciales o de los escalones jerárquicos a lo interno de una compañía, pues va a ver que existe toda una carrera, de empezar desde lo más pequeño hasta llegar a ser el CEO, ¿no? Pero aquí en Guatemala no, o sea, aquí, ¿qué carrera es eso de ser juez de paz a ser juez de primera instancia? Porque para ser nombrado ya magistrado de sala, ya no existe la carrera judicial ahí, sino que ya existe un nombramiento político. Hay una amiga que está conectada acá, Melanie Maldonado, a quien le envío un saludo, está trabajando una tesis bastante interesante de este tema. Entonces, a lo que vamos con esto es de que tenemos que cambiar por completo esto. Una vez cambiando la forma en la que estas personas van a llegar a estos puestos tan importantes, vamos a mejorar la independencia judicial. Además de poder brindar la seguridad necesaria para los operadores de justicia. Miren ustedes cómo es posible que acá en Guatemala el año pasado se dio una balacera en la que lo que intentaron hacer era matar a una fiscal. Y pues los cuates iban hasta con trajes que simulaban ser de policías, ¿no? Entonces, no hay tampoco una protección debida para las personas que están ejerciendo estos puestos, ¿no? ¿Cómo puede ser eso ustedes que de Estados Unidos nos mandan las solicitudes de órdenes de extradición para ciudadanos guatemaltecos que no tienen abiertas una investigación en Guatemala, pero allá sí? Entonces, se da por lo mismo, ¿no? Al final no existe garantías que protejan la vida de los operadores de justicia y de sus familiares. Esto en cuanto al tema, pues, del crimen organizado, ¿no? Pero los otros, el tema de nombramientos políticos también, que se tienen que cambiar de raíz, se tiene que establecer un sistema de carrera acá en Guatemala, se tiene que ampliar el periodo también por el cual ejercen las magistraturas. Y eso es otro error de las reformas del 93, que de 6 lo bajaron a 5. Entonces, da espacio también para que con los cambios de gobierno, pues cada gobierno pueda también querer influir en los nombramientos que se dan. Entonces, hay muchas propuestas desde nombramientos de magistrados de forma vitalicia, ¿no? Y demás, pero puntualmente y acoplándonos a la realidad guatemalteca con esas tres cosas que mencioné, el tema de la seguridad de operadores de justicia, el modelo de elección, cambiarlo constitucionalmente porque no hay de otra, y establecer un sistema de carrera judicial. Puntualmente creo que con esas tres que empecemos nos alcanza para ir mejorando en el aspecto de la independencia judicial, y ya después podemos seguirnos, nos podemos sentar a platicar de qué otras reformas pueden ser necesarias. Eddie. Sí, bueno, solo disculpen que tengo un poquito de sonido acá. Yo realmente comparto este punto, y es que nada va a cambiar si, o sea, tenemos como el pilar fundamental en el cual se erige todo nuestro sistema de justicia,
con esta manzana envenenada, ¿verdad? Que no importa que nosotros retoquemos, reformemos, estemos modificando constantemente, pues, decretos leyes orgánicas, porque al final de cuentas nace el problema a raíz de esta constitución, ¿verdad? Se le realizó esta práctica y este intento, pero claro, o sea, ya la constitución de ese tiempo, del 85, con las reformas del 93, ya no responden a la realidad que la cual se vive actualmente. Yo también soy un serio crítico de si Guatemala aún está listo o preparado para una reforma constitucional, más cuando existen estas ventanas, como establecía Brian, ¿verdad?, de grupos ajenos a la estructura estatal, ¿verdad?, que también ejercen sus cuotas de poder, en las cuales puedan tener una oportunidad también para pues meter un mano dentro de la Constitución. Yo soy muy crítico en ese aspecto. Como lo mencioné en la participación anterior, es muy necesario también que se fortalezca y tal vez que sí podamos trabajar de manera simultánea en torno a lo que se trabaja, por ejemplo, en temas de reforma constitucional y todo eso, y es seguir y mejorar la calidad profesional. Es algo que yo enfatizo mucho porque realmente al menos lo podemos ver tanto aquí como por ejemplo en los centros universitarios del interior del país, ¿verdad? Donde la calidad académica también es producto del poco interés que tienen las autoridades. Y creo que es algo que en lo que también se parte, ¿verdad? Que es al final de cuentas se genera un efecto dominó cuando tú empiezas a generar y a producir académicos de carrera, de profesión, porque también tenemos que muchas personas participan o al menos aplican a estudiar, por ejemplo, la carrera de Derecho y a participar en temas de participación de judicaturas, en carrera judicial, porque dicen, hay un concepto clave, es porque ahí se hace dinero. Porque claramente la forma en la que se obtienen esos recursos y también generan esta problemática de pues, que una mala aplicación de la justicia y también se vulnera esa independencia judicial, afecta directamente, es porque no existe la vocación para aplicar la justicia, ¿verdad? No existe el interés por nutrirse académicamente, de comprender con nuevas corrientes de pensamiento, tanto jurídicas, sociológicas o incluso hablemos de filosóficas. Pero esos son como aspectos que van muy simultáneos a erradicar el problema de raíz. El punto que abordaba Brian sobre la seguridad que se tiene que dar tanto física e institucionalmente a los jueces, creo que es algo que también se intentó en su momento cuando se quedaron, por ejemplo, el tema de los tribunales de mayor riesgo, pero que también ha sido como un intento que se ha quedado a medias, ¿verdad? Que no se ha logrado concretar, o al menos cuando se intentó ver si había resultados eficientes o no, por la misma naturaleza de estas reformas, terminaron llevando a personas inequívocas a esos puestos, ¿verdad? Pero creo que, sintetizando, yo también apostaría mucho por el tema académico, la constante enfatización en la calidad académica de los profesionales del derecho, y también que no se puede dejar de lado estas reformas que en su momento tienen que empezar a discutirse, pero no para tapar parches, sino para reinterpretar específicamente cómo es que a raíz de, por ejemplo, las experiencias vividas en estos procesos electorales, en cómo se integraban las magistraturas, y ha resultado, por ejemplo, en las aplicaciones de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y las resoluciones que emite la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Porque eso es algo que hemos visto bastante, y es cada vez que se empiezan a contradecir más los criterios constitucionales por ejemplo, de una magistratura a la otra, ¿verdad? Entonces, creo que también es algo que se tiene que enfatizar. Gracias a ambos por sus respuestas. Creo que justo hablando, pues, de reformas que se pueden comenzar a hablar, que puedan aportar medianamente, pero que lo sustancial está justo en la reforma constitucional, pero también hablar de esta incidencia de la política en estos temas judiciales, pero que tienen impacto de Estado. Creo que para ir también aterrizando un poco,
En ya las últimas preguntas, quisiera consultarles a ambos, en su experiencia, en su perspectiva y en su opinión, ¿cómo ven el panorama de las próximas elecciones en el 2026, que son de carácter judicial, pero que no van a dejar de ser políticas? Brian. Ok, no sé si te refieres a las de la Corte de Constitucionalidad y de Tribunal Supremo Electoral. Justo el próximo año tenemos la elección de los magistrados de Corte de Ujú. Constitucionalidad, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y una, pues que creo que en este momento para el Estado es una de las más importantes, La de fiscal Fiscalía general. General, que como decimos son tal vez de carácter judicial, pero que no dejan de ser elecciones eminentemente políticas. Pues bueno, sí, como tú lo decías. O sea, al final son nombramientos políticos. ¿Por qué? O sea, a ver, recordemos, hagamos nuevamente un recorrido de por dónde se pasa para estas elecciones, ¿no? O sea, primeramente, pues se tienen que sentar nuevamente los comisionados del Colegio de Abogados, tiene que haber representación por parte de ellos, ¿no? Em, Tienen que pasar por el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por el Congreso de la República nuevamente, como lo veníamos hablando con los, eh, con las magistraturas anteriores, y pues con el tema de la Corte de Constitucionalidad, que dice que cada uno pone su nombre en quién va a buscar su representación, ¿no? O sea, al final, con la Corte de Constitucionalidad son prácticamente, va a sonar muy coloquial, pero para que lo entendamos de esta manera, pues a dedo, pero esto, a ver, ¿por qué es así? Obviamente, primero porque la ley ordena que se elijan así, ¿no? O sea, no se puede hacer nada contra eso. ¿Pero por qué? Porque obviamente buscan la representación de ciertos intereses. El presidente, a través de poner su titular y su suplente, va a buscar poner sus intereses, igual el Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, al final vamos a caer nuevamente en la discusión que nos trae acá. O sea, al final, si van representando ciertos intereses, tampoco esperemos que vaya a haber mayor imparcialidad, ¿no? O sea, porque el diseño de su elección y el diseño del ejercicio de su función es así. O sea, ya es un mandato que está así, ¿no? Eso en lo que respecta a la Corte de Constitucionalidad. Tribunal Supremo Electoral, vemos que es la misma dinámica que se repite, que pasa por medio de comisiones de postulación y que pasa por una elección del Congreso de la República, sus titulares y sus suplentes. Ahora, con el tema de la fiscal general, este tema se ha tornado bastante político, es un tema que donde cuesta encontrar puntos medios, ¿no? Donde cuesta encontrar grises, regularmente buscan encontrar siempre un negro o un blanco, pero, a ver, acá lo que hay que tomar en cuenta que es al final es pues que igual una comisión de postulación donde están representados los decanos los decanos de la Facultad de Derecho de las universidades del país que tengan esta facultad, donde también de nueva cuenta viene el Colegio de Abogados y demás, va a pasar la misma dinámica, solo que esta vez no es el Congreso quien va a elegir, sino que es el presidente de la República de una terna que le van a proponer, que al final pues va a ser un nombramiento político también, porque obviamente va a ser un nombramiento del presidente. Pero esto no, hay muchos que se pierden en este debate, eso viene así desde hace ratos. Desde hace ratos vienen estos nombramientos así, solo que ahora somos una ciudadanía un poco más expectante, una ciudadanía que cuestiona un poco más. O sea, al final van a ser nombramientos netamente políticos donde van a buscar las personas que están detrás de los nombramientos proteger sus intereses. Eso ha sido así desde hace ratos, así ha sido mediante el diseño constitucional y así ha sido y seguirá siendo mientras no se reforme, ¿no? La forma de elección. Entonces, van a ser nuevamente las mismas dinámicas a como se han venido dando. ¿Por qué? Pues porque ni modo, no hay otra forma de poder elegirlos, ¿no? Así que, pues nuevamente como ciudadanía vamos a tener que estar al tanto, hay que estar alerta
estudiando cada uno de los perfiles que van a ser propuestos en su momento procesal oportuno y pues confiando en que nuestras autoridades tomen la mejor decisión para nombrar a las mejores personas en estos cargos. Gracias, Brian. ¿Él? Voy a tratar de ser un poco más breve, por el hecho de que creo que estamos sobre tiempos. Pero sí, o sea, no esperemos llegar a un resultado distinto realizando las mismas dinámicas, ¿verdad? Claramente podemos hablar, dialogar y debatir sobre, por ejemplo, cómo están las pugnas de poder en ese momento, en esos años, por ejemplo, en el Congreso. Vamos a ver qué estas dinámicas de poder, si quién está jalando aquí, quién está tirando por allá, pero realmente van a ser una serie, una secuencia de intereses que se van a ver contrapuestos, ¿verdad? Para ver quién, por ejemplo, logra hacer más alianzas, quién tiene, pues podemos hablar un poco, ¿verdad? Quién tiene el mayor recurso económico, pues para poder moldear voluntades. Pero, por ejemplo, creo que como tal, si hablamos de Corte de Constitucionalidad, vamos a ver los intereses, como siempre lo hemos visto, contrapuestos, ¿verdad? De lo que va a tener en su momento el Ejecutivo, el interés que pues a qué va a estar orientado, la capacidad de organización que vaya a tener en su momento junto con el Legislativo, ¿verdad? Si logran pues realizar estos intentos de alianza que han venido realizando constantemente, pues de parte del Colegio de Abogados. Si lo queremos observar, las dinámicas pues cambiaron un poquito, pero los intereses siempre van a estar de por medio, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo intereses contrapuestos. Yo también le apuesto a que debemos de enfocarnos muy bien en el perfil académico, en la práctica de los profesionales que pues van a ser propuestos, pues con el tema de fiscal general. Realmente creo que por las condiciones, y creo que sería un poco también imprudente tratar de dar una respuesta certera, ¿verdad? Pero podríamos ver unas dinámicas que le pasaron, como por ejemplo en la elección a gobernador que le hicieron ahorita, que le hicieron al Ejecutivo, ¿verdad? Que pues le jugaron la vuelta y le presentaron los candidatos que ellos querían. Entonces, entre esas rama de candidatos tenía que elegir. Pero yo concluyo lo mismo, o sea, es decir, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Las personas van a cambiar, pero el problema institucional va a seguir persistiendo porque lo constituye el sistema, porque el sistema así está configurado y que también la misma población ya se ha acostumbrado a estas dinámicas de poder, ¿verdad? De cambios, y que lo podemos ver también con la desconfianza que le tiene la población, por ejemplo, al sistema de justicia, al ejecutivo, al legislativo. Hace poco miramos las encuestas que habían publicado, ya les desconozco si eran de este año o eran del año pasado, pero decían sobre la población a qué instituciones le tenían mayor confianza, ¿verdad? Y justo las más bajas eran las que estaban del organismo legislativo, ejecutivo, en gran parte el judicial, y de las primeras pues eran las instituciones religiosas. Entonces que eso nos van expresando un poco de las dinámicas de qué es lo que el interés que tienen las personas como tal. Pero sí, concluiría con eso, es decir, pues lo único que nos queda como ciudadanía en este aspecto, que somos espectadores en estos procesos de elección, es solo pues acompañar el proceso de fiscalizamiento, señalar pues los vicios que podamos observar, ¿verdad? Para que por lo menos jugando con estas reglas del juego que ya están de cierta manera torcidas, pues tratarlos de que sean lo más transparente posible y en la medida que se pueda comprender en ese momento como justo, lo sea, ¿verdad? Claro, creo que todo este rato que llevamos conversando hemos concluido en que necesitamos cambios verdaderamente sustanciales para poder modificar estas dinámicas que han obedecido únicamente al interés de particulares y que obviamente esto repercute en la vida de todas y cada una de las personas que habitamos este país y que también hemos tenido la iniciativa de querer aportar. Sin embargo, pues en estos espacios son bastante limitados porque realmente se han visto como ciertos candados de ciertas elecciones en los cuales, pues, si bien es cierto, como agremiado se acude a ciertas elecciones, a emitir el sufragio y demás, sin embargo, esto solo es una mínima parte de lo que se viene posterior a esto y muestra de ello, pues,
es esta reciente elección de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, que pues llena de mucha esperanza a la mayoría de agremiados, y esto se vio reflejado en la cantidad de votos emitidos y en el resultado obtenido en esto. Sin embargo, pues queda aún la duda de qué tantos cambios podrá generar esta nueva junta directiva. Recordemos que el plazo también es muy corto, son solamente 2 años. Entonces, esto también pues juega un papel importante y es algo que tendríamos que estar pues también observando, analizando y pues debatiendo como en estos espacios. Y también ya para ir cerrando, quisiera pues ya hacerles esta última pregunta a los dos participantes, a nuestros dos invitados, y sería dejarles un mensaje o recomendación de ustedes como personas, como profesional y futuro profesional del derecho, a la ciudadanía sobre el papel que puede jugar la construcción de un sistema de justicia más justo y autónomo en el país. Brian. Bueno, gracias. Sí, puntualmente, pues bueno, lo primero es poder seguir participando en este tipo de espacios tan maravillosos que permiten poder tener una lectura distinta, poder nutrirse de la situación del país, de algo tan importante como es la justicia. Decía el presidente de México que la política es tan importante como para no dejársela a los políticos, cosa que yo suscribo. Y también algo muy interesante es cambiando la frase de que la justicia es tan importante como para no dejársela solo a los abogados. Entonces, seguir siempre cuestionando, siendo una ciudadanía activa, que no se duerma en sus laureles. Además, seguir todo ese tipo de tanques de pensamiento que se dedican a esta investigación. Aprovecho el espacio para hacer publicidad del programa de televisión en el que tengo el gusto de poder participar, que se llama Politicando, gracias a la red de Más TV, donde analizamos todos estos temas, donde hablamos de ciudadanía, donde politicamos, porque es importante siempre poder estar hablando del país, hablando de la ciudadanía, hablando de la justicia, hablando del Estado de Derecho, hablando de la democracia. Y pues bueno, aprovechando ese espacio publicitario, lo decía, para que es un espacio también, al igual que Telégrafo, es un medio bastante importante y que ha tenido un rol con los jóvenes de una forma activa y distinta de poder trasladar este tipo de información de una forma más, como dirían en mi pueblo, más desgranadita, ¿verdad? Para poder comprenderlo un poco más. Así que esas son mis recomendaciones y pues muchas gracias por la invitación, Eddie. Un honor poder compartir y escuchar tus análisis. Igual Marlene, un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias, Brian. Te escuchamos, Eddie. Bueno, yo creo que primero empezaría pues o sea, como cambiando esta narrativa de que las personas comprendan que un sistema de justicia justo y autónomo no se va a medir por discursos, sino se mide por una seguridad jurídica verdadera. En Guatemala creo que lo que debería ser un pilar del Estado de Derecho solo se ha convertido en un campo de batalla de intereses tanto políticos como gremiales. Y el problema central de esto es que hemos permitido como sociedad que la justicia depende solo de quien administra, en lugar de que sea este sistema estable y confiable, como ya lo hemos venido explicando, pues por estos problemas estructurales, ¿verdad? Entonces creo que la justicia no necesita más intervención estatal, ni más regulaciones, como que por ejemplo fortalezcamos más, involucremos más al Estado, no. Creo que lo que necesita la justicia es previsibilidad y límites claros. Yo creo que un país con las leyes que cambian constantemente según a la conveniencia política es un país que no puede llamarse que tiene justicia, que no tiene justicia real. Yo creo que necesitamos tanto hablemos de un colegio de abogados, un ministerio público, una judicatura, que sean instituciones de aplicación técnica de la ley, ¿verdad? No espacios de negociación política. Y yo creo que la clave para tener un sistema de justicia o un sistema judicial funcional es una palabra importante que
toda la ciudadanía debe manejar, y es esa certeza jurídica, que los presupuestos, que se sienta, que la jurisprudencia tenga esa certeza, esa solidez. La gente debe saber que la ley pues tiene que ser clara y que se aplica sin importar pues quién esté en el poder. Yo creo que sin seguridad jurídica no podemos hablar de, por ejemplo, inversiones extranjeras, no hablamos de desarrollo, no hablamos de libertades. Por eso creo que fuera de las reformas constitucionales que pues ya hemos discutido, también lo que Guatemala también necesita es ese clamor de que se creen pues esa solidez de las certezas jurídicas que tanta falta le hacen a nuestro sistema de justicia. Entonces igual yo te agradezco por la invitación, por haberme permitido aquí conversar un poco con Brian, escucharlos, que nos escuchen un poco de las opiniones que tenemos, y pues espero que al menos algo de lo que hemos dicho acá les retúen un poquito en su cerebro y digan, ok, tal vez yo comparto con eso o difiero específicamente con lo que están diciendo, pero claro, eso es gran parte de las dinámicas que pues, buscamos que se sigan motivando, y es el debate, el intercambio de ideas, la crítica ciudadana, que es algo completamente válido en una democracia sana, ¿verdad? Entonces yo con eso estaría concluyendo. Muchísimas gracias, Eddie. Muchísimas gracias, Brian. Totalmente de acuerdo con las recomendaciones que ustedes han dado. Recordemos que si queremos fortalecer los sistemas judiciales, primeramente tenemos que preponderar a las y los profesionales, a las y los futuros profesionales del derecho, a que realmente son espacios en los cuales nuestros conocimientos tienen que favorecer a la población y no ser serviles de intereses particulares, políticos, y que estos solamente afecten a nuestra sociedad. Creo que también vale la pena recalcar el momento en el cual en la juramentación se hace mención de que la historia lo juzgará de nuestros actos, y creo que es algo que también muchos profesionales han olvidado, pero que estamos conscientes de que los profesionales jóvenes también están dando una primera muestra de que cuando quieren algo van a incidir, van a ir por ello, y que es interesante las maneras en las cuales la están haciendo. De momento, creo que está sobre la mesa la discusión de si esta decisión es positiva o es negativa. El próximo año tendremos, creo que, la mejor manera de poder medirlo, si estos nuevos profesionales realmente son este cambio diversificado de lo que se necesita en los sistemas judiciales. Y es muy importante pues seguir dialogando sobre estos temas. ¿Por qué no hablar sobre esta reforma constitucional ya, de que pueda favorecer no solamente los sistemas judiciales, sino la mayor parte de las situaciones que nos aquejan a los ciudadanos día con día, ¿verdad? Y que están entrampadas justo por una situación constitucional? Y bueno, pues tanto como mencionaba Brian y Eddie, de poder seguir hablando sobre estos temas, seguir debatiendo, pues desde Telégrafo queremos invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas, a través de esta red, de las distintas que tiene Telégrafo en Instagram, Facebook y principalmente en X, y que se puedan sumar a los próximos X Space. Queremos conocer sus opiniones, enriquecer este y otros debates con la diversidad de las opiniones y perspectivas que tienen todas y cada una de las personas. Y pues queremos darle las gracias por acompañarnos en este episodio de Telégrafo Talks. Nos encontramos el próximo miércoles con un nuevo tema y con nuevos invitados. Hasta pronto. Feliz noche. Conversaciones que importan.